Sobre todo me refiero al manual, porque es más, les aconsejo, Sí, si yo van estaba estudiando. ustedes a imprimir, impriman el manual, pero no se vayan a poner a imprimir las diapositivas, porque les va a salir muy costoso, porque es que todas son oscuras. Entonces es preferible que las diapositivas las mantengan ustedes en sus celulares o la puedan leer en su computadora, ¿verdad? Para que sea más amplia. Pero si van a imprimir algo, que sea el manual. ¿Ve? Inviertan. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, Diana. Esa es la idea, ¿verdad? Invertir en el manual, porque ese sí es el que le va a quedar. Aparte que una vez que ustedes terminemos, cuando se vayan a entregar los certificados, ese manual que ustedes ya tienen impreso, yo se los tengo que firmar y ponerle el sello. ¿Ve? A quien me presente el manual, yo le coloco el sello y la firma, que eso es lo que va a Profe, autenticar. una preguntita, Dime, profe. no te ¿El escucho. manual cómo lo consigo? ¿Por ahí mismo, por la misma página? ¿O el manual son todas las que yo estoy imprimiendo, que es la clase que No, usted ha no, no, dado? en todo el manual, en todo el manual. Todo el manual se debe firmar, ¿verdad? Cada 5 o 10 páginas se coloca el sello y la firma. Claro, es que lo que pasa es que yo estoy imprimiendo cada clase que usted da y pongo clase número 1, clase número 2, clase Ah, número 3, que bueno, está no, aquí. correcto, lo puedes hacer, pero al final tú lo imprimes y tienes tu manual completo. Yo te lo voy a firmar luego, una vez que yo esté ya de nuevo con ustedes, firmamos el manual como parte de las certificaciones que ustedes están recibiendo. Exacto, así Eso es una mismo los cuestión estoy acomodando que como clase 1, clase 2 y clase 3. exacto, muy bien, sí, me parece muy bien, me parece muy bien. Bien, entonces, señores, vamos a comenzar. Se cierra las admisiones por hoy. Y por favor, activen su cámara todos. Yo necesito tomar esa imagen. Bueno, Por favor, la imagen todos. La cámara. ya Muy bien, está. Diana, Kevin. Diana, bien, muy bien. Kevin. José, ¿cómo están? Muy bien. Madeline. Chévere. Bueno, todas las caritas ahí de frente. Todas las caritas de frente. Y vamos a tomar la fotografía, por favor. Quítate la manito de la cara, Madeline. Quítate la mano de la cara. Madeline, voy. Madeline, por favor, la cámara. Ok, muy bien, Madeline. Diana, Olana. Ok, ya, Madeline, no te veo, por favor. Ok, vamos. Bien. Muy bien, me salgo un momentico para guardar de una vez la imagen. Muy bien. Entonces estamos claros en esto y comenzamos nuestra clase. Vamos entonces a iniciar y vamos a
Esta. ¿No? Nada. Apaga el micro, compañera. Josué, por favor, dame la cámara. Abre la cámara, por favor. Kevin, prende la cámara. Ok. Para verte la cara, que no te la veo, enfócate bien. Ya, listo. Ok, ahora sí, iniciamos. Ok, entonces en nuestra clase anterior habíamos hablado sobre las máquinas de soldar y cómo deben estar ellas conectadas. Recuerden ustedes que siempre deben tener presente es el hecho de que hay un voltaje de circuito abierto y un voltaje de soldadura. Y hay un voltaje durante el cordón de soldadura. Son tres lecturas que nosotros debemos tener en cuenta. Pero lo más interesante en esto es que ustedes sepan que hay un voltaje de circuito abierto que les recuerdo que es el voltaje que se lee cuando la máquina se prende sin abrir arco. El segundo voltaje, que es el voltaje del circuito cerrado o voltaje de soldadura, es el que ustedes van a medir en el momento en que se hace el arco eléctrico. Y entonces ahí comenzamos nosotros a tomar medidas del voltaje y amperaje con el cual estamos soldando. Previo a eso, si ya a ustedes se le ha calculado o se le ha determinado la velocidad de avance, entonces ya tenemos las tres variables que son angulares. Es la piedra angular de la soldadura, esas tres variables: amperaje, voltaje y la velocidad de avance. ¿Ok? Esas son las tres variables más importantes en nuestra soldadura. Continuando entonces, estamos entonces en la tercera sesión, principios básicos de la eficiencia de la soldadura, y veamos el la máquina de soldar o fuente de poder. La fuente de poder para soldadura están normalizadas por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, National Electrical Manufacturing Association, NEMA. Y en la placa de identificación de todas las máquinas de soldar deben aparecer los siguientes datos. Es decir, cuando ustedes tengan una máquina de soldar, dependiendo de su tamaño, dependiendo de si la máquina es compacta o no, ella debe tener una placa que muchas veces va colocada en la parte de atrás. He notado que muchas máquinas de tipo inversor o sinérgico, por el hecho de que son pequeñas, la placa está colocada en la parte de abajo. Cuestión que yo veo que es una gran desventaja porque la máquina se raya por la parte de abajo. Generalmente nosotros no tenemos cuidado de que la máquina donde la vayamos a colocar sobre una mesa, sobre el piso, no nos percatamos de que debajo de ella no haya nada. Toda máquina de soldar no debería estar colocada en el piso, ya debería estar colocada por lo menos, encima de dos maderas, listones,
palos, como ustedes quieran, pero debería estar montada de una manera. Eso nos va a permitir a nosotros de que la máquina nunca esté en contacto con tierra. ¿Ves? No debe ser tierra, aunque ella tiene unas gomas de sustento, unas gomas donde ellas se paran, ¿verdad? Esas gomas se desgastan y entonces los tornillos quedan pegando contra la tierra. Y eso no debe ser, eso por una parte. Debemos cuidar las máquinas. Por otro lado, lamentablemente, esa fábrica o el fabricante, o a lo mejor no será el fabricante, sino el mismo vendedor, distribuidor, pegan los gatos, se los pegan por la parte de abajo. Muchos los llevan en la parte lateral, no, tampoco debería ser. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ustedes? Tienen la máquina de su máquina celular, tomen una foto a la placa. Si la máquina está nueva, le toman una foto a la placa y la guardan. Que si se daña la placa de la máquina, ustedes tienen una copia guardada de esos datos. Esa placa puede ser un plástico, puede ser un adhesivo o puede ser una placa metálica, que generalmente va remachada. Cuando la placa está remachada, eso no se debe quitar. No se debe quitar la placa remachada. ¿Por qué? Porque para los efectos de la certificación y la calificación, no deben quedar huecos que digan que anteriormente ahí hubo una placa. Esa parte es muy delicada para la parte de la certificación de la máquina. 1000 veces preferible que ustedes tengan una fotografía bien impresa, bonita, la metan en una carpeta, ¿ve? Y va acompañada con la factura de la máquina. ¿Ve? Eso estoy hablando lógicamente de máquinas nuevas. Por lo general, cuando nosotros compramos máquinas usadas, ya las máquinas están dañadas. Entonces, el certificador tiene que buscar... Dime. No, nada. Ok, Diana, por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, ténganse bien, ¿verdad? Que cuando ustedes tengan una máquina nueva, cuiden esa placa. Cuiden esa placa, porque esa placa nos va a servir a nosotros para certificar. Cuando la placa no está, la agencia certificadora del equipo, entonces tiene que tener la tarea de comenzar a buscar por modelo y por fabricante el correspondiente certificado de la máquina. Cuestión que no debe ser, pero es una manera de conseguirlo. Cuando la máquina no tiene certificaciones, entonces no tenemos patrones de comparación. ¿Qué es lo que debe entonces tener la máquina? La máquina debe tener tipo de designación del fabricante, número de identificación de ambos, tipo de designación del fabricante y número de identificación de ambos. ¿Cómo es eso? Si la máquina X, digamos que la máquina es el fabricante se llama V, fabricante V, y la máquina de V es una máquina XLM300. Entonces ese es el tipo de designación del fabricante. Y el número de identificación es el modelo. Puede ser el serial de la máquina o número del modelo de máquina. Cualquiera de esos dos números. Luego tenemos la designación de la clase NEMA. Ya vamos a ver qué es eso. Debe tener escrito el máximo voltaje del circuito abierto, generalmente 75 amperios, generalmente. El rango de voltaje debe aparecer también, el rango de voltaje, a lo mejor te puede decir que tiene un rango de voltaje entre 5 y 300 amperes, si estamos hablando de una máquina de 300. O a lo mejor es una máquina entre 15 y 300, o a lo mejor es una máquina entre 20 y 300, dependiendo de cuál es el diseño de la máquina. Luego tenemos el rango de voltaje, y el rango de voltaje está entre 18 voltios hasta 32 voltios. Esos son los rangos de voltaje por lo general para las máquinas que nosotros trabajamos y que son las más comunes. ¿Verdad? Están entre 18 y 32 voltios.
Rango de voltaje entre 18 y 32 voltios. Rango de amperaje entre 5 y 300 dependiendo del modelo. Vuelvo y repito, a lo mejor es entre 5 y 400 o a lo mejor es entre 10 y 500. Eso depende de la máquina. El ciclo de trabajo bajo carga. El ciclo de trabajo es el tiempo en que la máquina puede permanecer prendida, ¿verdad?, con un arco eléctrico constante. O sea, si yo hago un arco eléctrico y el arco eléctrico dura 10 minutos o más de 10 minutos, entonces yo tengo una máquina de 100%. Si me dura 8 minutos es de 8%, si me dura 5 es 5%, dependiendo de lo que nos diga nosotros esa tablita. En el manual aparece un ejemplo de esa tabla. Aparece el ejemplo de la tabla. Luego tenemos entonces la máxima velocidad en RPM, en el caso de que tengamos una máquina generadora, ¿verdad?, o una máquina generadora de alternador. ¿Ves? Esos son para las máquinas que trabajan en base a gasolina y a gasolina o gasoil. Frecuencia de la fuente de poder. Entonces te dice frecuencia 50 o 60 Hz. Esa es la frecuencia, 50 o 60 Hz. Generalmente las máquinas en Ecuador son de 60 Hz. ¿Ok? No voy a decir que no aparezca una máquina por allá perdida y extraviada y apareció. Pero las máquinas en el Ecuador son de 60 Hz. Los números de fase de la fuente de poder. Si es monofásica, si es trifásica, si es bifásica. Eso debe aparecer también. Voltaje de entrada de la fuente de poder. Si trabaja con 110, trabaja con 220, trabaja con 440 o trabaja con 720 amperes. Ese es el voltaje de entrada. Y por último, el amperio de entrada para salida bajo carga. Amperios de entrada para salida bajo carga. Es decir, toda máquina, si te dice, por ejemplo, es una máquina de 120 voltios, bifásica, 220 voltios monofásica, perdón. Ella es 220 monofásica. Pero te dice que el amperaje de entrada es 15 amperes. Entonces, eso también tienes que tenerlo registrado. Recuerden ustedes las tablitas que vimos la semana pasada. Que hay una tabla para la máquina de conexión a 120 y la máquina de conexión a 220. Y entonces, la primera columna de esa tabla es el amperaje. Esos son los amperajes que debe tener registrada la máquina de su amperaje de trabajo. Y de esa manera seguimos entonces con nuestra clasificación de la fuente de poder. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros nuestra fuente de poder? Yo voy a poner esa presentación más grande. No sé si ustedes la van a ver. Más grande también, no sé, ustedes me dicen. Ok. La clasificación de la fuente de poder sería fíjense que tenemos fuente de poder, la fuente de poder acá, y se me divide. Tengo entonces fuente de poder estática o de energía convertida, o puede ser rotativa o de energía generada. Cuando nosotros hablamos de máquinas rotativas de energía generada es porque son máquinas a motor, tienen un motor. Mientras que la estática o de energía convertida son las que generalmente ustedes están utilizando, que son las máquinas transformadoras. Ahora, voy a convertir, no, disculpen, aclaro. Las máquinas estáticas o de energía convertida son las máquinas que trabajan con motores de combustión interna o un generador rotativo.
Estas máquinas de motor de combustión interna son las que trabajan a gasoil o a gasolina. Y las máquinas de generador rotativo son máquinas que se conectan a una fuente de alimentación y comienzan a girar un motor. ¿Ve? Y ese motor nos va a generar a nosotros una energía eléctrica. Ahora, la otra es la rotativa de energía generada, son transformadores estacionarios. Esta es la máquina que ustedes conocen y que trabajan siempre con ella. Y tenemos la máquina transformador rectificador estacionario, que son máquinas muy grandes, excesivamente grandes, y no son cómodas para trabajar en campo. Ustedes trabajan con este tipo de máquinas. Transformador estacionario son una máquina de campo, la que ustedes utilizan. Esta parte que está acá no la voy a tratar todavía. Me voy a meter con esta que están aquí, transformador estacionario. Óigase bien, transformador estacionario es la máquina que nos interesa que ustedes conozcan. Bajamos entonces con ella y buscamos el método de ajuste. El método de ajuste puede ser un reactor variable, acoplamiento variable, interruptor, reactor saturable o reactor de retroalimentación. Entonces, en la máquina estacionaria de ustedes son máquinas de acoplamiento variable y de interruptor. Estas son las dos funciones que ya tienen. Acoplamiento variable porque nosotros podemos seleccionar voltaje o amperaje. Y de interruptor porque le encendemos con un switch. Ahora, este transformador estacionario, es el transformador estacionario, ¿verdad? De acoplamiento variable y de interruptor, puede ser una máquina AC. Una máquina AC de corriente constante. Máquina AC de corriente constante. Pero vamos a ver aquí de este lado, hacia la derecha, ¿ok? Máquina AC de corriente constante. Puede ser una máquina AC-DC de corriente constante. Puede ser una máquina DC de corriente constante, corriente y voltaje constante. O, si es rectificador estacionario, puede ser de corriente constante. Entonces, aquí es donde viene el rompecabezas que nosotros tenemos que tener claro. ¿Ve? Y me voy a ir, entonces, a ver esta diapositiva por acá. Me voy a adelantar un poquito. Vale, me está contando la diapositiva. Ya se lo voy a mostrar. Cuando estoy tratando de buscar acá, es una diapositiva que me dicen lo siguiente. Miren, pónganme un poquito de cuidado acá. La máquina con la que yo vi que ustedes están trabajando, que es esa maquinita amarilla, ¿ve? Esa máquina es de corriente DC. Cuando ustedes la conectan, ella rectifica la corriente alterna, que es la corriente de alimentación, la rectificamos y obtenemos corriente DC. Entonces, esta máquina en corriente DC, ella es de corriente constante. La que ustedes están usando es de corriente constante. Y es de corriente constante, ¿por qué? Porque ustedes están seleccionando amperaje. Nosotros seleccionamos amperaje en la máquina y el voltaje lo regulamos es con el pulso. Pues nosotros abrimos arco y con el pulso estabilizamos el arco. Se recuerdan ustedes que yo les decía 1 millón, 2 millones, 3 millones.
Ese 1 millón, 2 millones, 3 millones es cuando ustedes establecen el arco y el arco queda ajustado. ¿Ve? Ahí es que nosotros estamos contando los millones. Los millones son para estabilizar el voltaje. Mientras que la corriente, el amperaje, lo hemos seleccionado con el botón y lo dejamos allí. Seleccionamos 120, 130, lo que ustedes seleccionen. Eso quiere decir de que ese amperaje no va a variar, porque tú seleccionaste 130 y seleccionaste fue amperaje. El voltaje lo vas a ajustar es cuando tú establezcas la altura del arco. Cuando esa altura del arco queda establecida, ya se normaliza, ahí tú tienes tu voltaje. Entonces aparecen entonces las dos variables, voltaje y amperaje. Ahora arranca a soldar. Cuando tú arrancas a soldar es cuando va a aparecer la velocidad de avance. Ahora, tenemos una máquina CCCB. Entonces, quiere decir que esa máquina, hay un interruptor que lo podemos mantener en CC o lo podemos pasar a CB. Y este cuadrito que está acá debería ser CB. Cuando les envíe la diapositiva, te lo voy a enviar ya con esto rectificado, corregido. CC, CB, CB. Las máquinas CB son de voltaje constante. Son voltaje constante. Lo que pasa es que aquí aparece en inglés. Son de voltaje constante. DC. Yo le corrijo eso. Ahora bien, una máquina CB, cuando está en CB, es porque vamos a soldar alambre. Cuando estamos soldando electrodo revestido, la máquina es CC, corriente constante, porque es lo que tú seleccionaste. Pero cuando la tienes en CB, es porque vas a soldar alambre. Tengan eso presente, vayan anotando los datos que les estoy dando. Cuando la máquina es del tipo CC, se está soldando con electrodos. Cuando la máquina se está soldando con CB, es porque... Profe, disculpe. Alambre. Dígame. Es que a mi compañera se le salió de la clase y estaba mandando para que la acepte. ¿Ingresas? Y dice el compañero Brian que la acepte. Dime. Ok. Admitida. Y el compañero Brian también dijo que la acepte. Sí, claro, ya. Mira, aquí hay lo siguiente. Madeline, todos ustedes, repito, cuando tenemos una máquina CC, vamos a soldar con electrodo revestido. Tomen nota de eso, le agradezco. Cuando tenemos una máquina CC, soldamos con electrodo revestido. Cuando tenemos una máquina CB, soldamos con alambre continuo, bien sea MIG y sea full core. ¿Ok? Por lo tanto, estén muy pendientes de esos puntos. ¿Ok? Muy pendientes de esos puntos. De todas maneras, ustedes lo revisan en su manual. La clasificación de la fuente de poder. La energía de soldadura requerida para un trabajo de soldadura al arco eléctrico manual o semiautomático va de 10 a 35 voltios. Yo le decía anteriormente de 10 a 32.
En este caso estamos hablando de 10 a 35 voltios. Y de 5 a 500 amperes. Para la soldadura del arco eléctrico automático requiere de voltaje y corriente mucho más alto, cuando estamos hablando de sistemas automáticos. La energía eléctrica para soldadura por arco puede ser obtenida de dos maneras: por conexión a un punto de alimentación de potencia o servicio público, lo cual requiere un transformador primario y secundario, o por generación a través de una fuente auxiliar o generador eléctrico de motor combustible interna en el punto de empleo. Tenemos aquellas máquinas que se pueden conectar a una fuente de alimentación de la calle, son transformadores estacionarios, tienen un transformador primario y secundario. El transformador primario recibe el voltaje de alimentación de la calle, lo baja a un porcentaje y entonces ese porcentaje de voltaje lo lleva al secundario, y el secundario lo baja a 75 voltios, que es lo que nosotros necesitamos para soldar. Mientras que el de generador, ¿verdad?, es un motor eléctrico, pero que trabaja con gasolina o gasoil. Son máquinas muy pesadas, son poco amigables para trasladarlas, pero lógicamente que se necesitan en campos donde no tienen dónde conectar a una fuente de alimentación de la calle. La fuente de poder se clasifica en varias maneras: por el tipo de selección de amperaje o voltaje o curva de soldadura. Entonces, son de corriente constante, de voltaje constante. Corriente constante, repito, electrodo revestido. Voltaje constante, repito, alambre continuo. Por el tipo de corriente de soldadura servida pueden ser de corriente directa DC o de corriente alterna DC. Esa es la corriente que me sirve. Y vamos a ver, más adelante vamos a ver los casos en que estamos trabajando con DC, ¿verdad? Y en qué caso vamos a trabajar con corriente AC. Dependiendo del tipo de electrodo. ¿Ok? Dependiendo del tipo de electrodo. Por el tipo de diseño y aplicación se clasifican en transformador o estática, la que ustedes conocen. Son rotativas o generadores de motor eléctrico. Generadores de motor de combustión interna. Rectificadores. Fuentes de poder de un operador. A nosotros nos interesa la primera. ¿Ok? La primera. Fuente de poder de operadores múltiples. Son máquinas que vienen varias máquinas en una. Pueden ser 6, pueden ser 4, pueden ser 8. Según el método de ajuste de la energía de la soldadura, lo cual se logra ajustando un sistema de reactor variable, el cual cambia al valor de amperaje de soldadura, se clasifican en acoplamiento variable, interruptor, reactor saturable, retroalimentación. Esta parte así, esta clasificación, no le hagan caso por ahora. Y eso sería para lo más avanzado, cuando ya tengamos más tiempo soldando, trabajando y gozando y llenándonos de experiencia, vamos a comenzar a ver esos tipos de máquinas. De acuerdo al ciclo de trabajo de la fuente de poder, ciclo de trabajo, observen ustedes, ciclo de trabajo nos dice, cuando hablamos del ciclo de trabajo DC, eso está en inglés, el duty cycle. ¿Ve? Duty cycle. Es eso. Ese es el ciclo de trabajo. Por lo pronto, en ese ciclo de trabajo, tenemos clase 1, máquinas que están de 60, 80%, 100. En su máquina, en la tabla de especificaciones técnicas de la máquina que está pegada en la máquina, repito, ahí debe aparecer con qué ciclo de trabajo está trabajando tu máquina. ¿Qué ciclo de trabajo trabaja la máquina? 60, 80 o 100.
En la clase 2, el ciclo de trabajo son 30, 40, 50. Y en la clase 3, el ciclo de trabajo es 20%. Ahora bien, los porcentajes de rendimiento del ciclo de trabajo están fundamentados en un periodo de arco abierto durante 10 minutos. La NEMA, la National Electrical Manufacturing Apparatus, esa NEMA es un estándar norteamericano, pero su equivalente en las máquinas de fabricación europea es la International Standardization for Organization. ¿Ok? Es la ISO. Entonces, la NEMA clasifica la máquina en base a 10 minutos. Ojo con eso, pregunta de examen. NEMA clasifica la máquina en base a 10 minutos. ¿Ve? Y la ISO clasifica las máquinas en base a 5 minutos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien claro. Pónganle mucho cuidado a esta diapositiva. ¿Ok? Ok. Pónganle mucho cuidado a esta diapositiva. Entonces, clase 1, ciclo de trabajo. Esta debe ser la máquina con la cual ustedes deben estar trabajando en el caso de que vayan a hacer trabajo en la gabarra. La máquina debería ser 60, 80 o 100. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan tiempo de trabajo. Aparte de fuerza, necesitan que la máquina rinda. ¿Ok? Moca con esta diapositiva cuando la tengan. Sobre eso vamos a hablar luego también, ¿ok? Clasificación de la fuente de poder. Tenemos la fuente de poder por CC. Son usadas principalmente para soldadura SMAU y TAU. Ojo, observen ustedes que se lo decía. Esta máquina es para SMAU. GTAU no voy a tocar el tema todavía GTAU. Me interesa el SMAU. Y esto vendría siendo la gráfica que representa esa máquina. Esto se lo voy a explicar después. No me voy a detener mucho ahorita acá. Eso se lo voy a explicar después porque eso va a ser una explicación personal cuando esté de nuevo con ustedes allá en Esmeralda. ¿Ve? O de pronto hago un video con esa gráfica y un problema de lo que vamos a ver. En el caso de una máquina que es para alambre, esta sería su gráfica. Me interesa que ustedes conozcan que esta gráfica es la que representa una máquina de electrodo revestido. Esta máquina. Si yo pregunto en el examen, la siguiente gráfica corresponde a una máquina, 2 puntos. SMAU, GTAU, GMAU, TUTCOR. Ustedes van a contestar SMAU o electrodo revestido. Esa es la respuesta. Moja con eso. Esto acá nos clasifica, esta diapositiva es un resumen de lo que vimos la primera. Y esto que ven acá, y con esto vamos a terminar la exposición. Con esto que vemos acá, estas son las ecuaciones con las cuales ustedes, como buenos soldadores que van a ser, deben ser capaces de trabajar con esta formulita. Y la formulita no es más que el ciclo de trabajo de la máquina, el ciclo de trabajo nominal, por el amperaje nominal de la máquina va a ser igual al ciclo de trabajo requerido por el amperaje requerido al cuadrado. Observen ustedes lo siguiente. No nos vayamos a asustar con esto. Esto es lo más sencillo que hay. Esto es como sumar una suma que te digo. Vamos a sumar huevos.
Vamos a sumar tomates. ¿Ve? Esto es una suma simplemente. Cuando nosotros decimos que el ciclo de trabajo nominal, ¿verdad?, aparece en la tablita, aparece en la placa de la máquina. Y el amperaje nominal es ese número grandotote que ustedes ven en el frontal de la máquina. ¿De cuánto es el amperaje? De 300. No, que la mía es 200. No, que la mía es 180. No, la mía es 400. No, la mía es 500. Ese es el amperaje nominal. ¿Por qué? Porque se lee en el frontal de la máquina. Mientras que el ciclo de trabajo nominal lo buscamos en la tablita de las especificaciones técnicas. Ahora, el ciclo de trabajo requerido es el ciclo que yo necesito que mi máquina trabaje. Por el amperaje requerido al cuadrado es el amperaje que yo he calculado para el electrodo. Por lo tanto, como generalmente yo necesito saber es estos dos, el ciclo de trabajo requerido o el amperaje requerido al cuadrado, lo que tengo que hacer es despejar de aquí. Les agradezco. Los que conozcan despejar esta fórmula, explíquenle por favor a su compañero cómo es que trabaja esta máquina, esa fórmula. Ok, yo voy a preparar el video y vamos a hacer un problemita en el video. Y así, sucesivamente, esto que está acá va a ser lo puntual para nosotros, esto es lo puntual para nosotros entenderlo. Así que ya para mañana, yo voy a hacer, la clase de mañana va a ser unos ejercicios que ustedes pueden estar realizando. Brian, la máquina con la cual ustedes están trabajando en estos momentos, allá realizando la torre, ¿qué máquina es? Habla de la máquina, el transformador grande. ¿Qué máquina están usando? Usamos las dos, la inverter y la motosoldadora. Ok, una motosoldadora. ¿Cuál es la marca de la motosoldadora? La marca era... Un momentito. ¿Y de cuántos amperios? AXQ1. AXQ1. Ajá. Ok, ¿y cuántos amperios? 200 amperios, correcto. Una máquina de 200 amperios. AXQ1. Y trabaja con gasolina, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. AXQ1. Sí. 200 amperios. Me va a hacer el favor para mañana, y me va a buscar en esa tablita que te digo que son los datos técnicos, me va a buscar el ciclo de trabajo de la máquina, su ciclo de trabajo, y me va a buscar no sé el amperaje requerido, sino eso, el ciclo de trabajo. Búscame el ciclo de trabajo. Ahora, en la otra maquinita, ¿qué máquina es? La PTK. La CPK. PTK. No, PTK es la marca. CCK, correcto, CCK. ¿Y cuántos amperios? Esa también es de 200. 200 amperios, ¿verdad? Pero esa sí la conecta a un enchufe, ¿cierto? Sí. Ok. 200 amperios, tenemos 200 amperios en una máquina generadora y tenemos 200 amperios en una máquina estacionaria. Vamos a hacer las comparaciones el día de mañana. ¿Ok? Brian, te agradezco. Envíame la foto de la plaquita de las dos. Deben tenerla, porque yo veo que esa maquinita es nueva. Sí, envíame la foto para yo mañana. Te agradezco, por favor envíame la mañana temprano, o en lo que tú llegues al taller, me la envía para yo con esa máquina hacer los ejemplos para mañana. Así que, señor, requiero que me
faciliten para mañana, o se faciliten ustedes mismos, no para mí, para ustedes, papel y lápiz y un borrador. Papel, lápiz y un borrador, porque vamos a hacer unos ejercicios. Los ejercicios que vamos a hacer mañana son ejercicios tipo que van para el examen. Quiero que aquellas personas interesadas en el tema que quieran hacer preguntas no vacilen en enviármelas al WhatsApp. Personalmente al WhatsApp. Si ustedes lo desean, me lo envían directamente al WhatsApp. ¿Ve? A mi WhatsApp. No me lo envían por el grupo porque a lo mejor le da pena. Comparto eso, está bien, lo respeto. O me lo envían al correo electrónico. Pero yo preferiría que fuese al WhatsApp, que es más rápido para mí, porque estoy pendiente de eso todo el tiempo. Preguntas. Tenemos el tiempito que nos queda para las preguntas, por favor. Ronnie, veo que tienes ganas de preguntar. Pregunta, no te dé pena. No, que va a preguntar que mañana ya no creo que pueda meter a la clase, ya se me acaba el saldo. Ok, muy bien, está bien, me gustó ese carillazo. Diana. ¿Alguna pregunta, Diana? A Diana se le cae la señal.